Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un nuevo programa de Inconsciente Colectivo. Hablamos claro de salud mental. Hoy tenemos un tema en particular para hablar, estamos con Laura Tamarit, psiquiatra, y vamos a hablar un poco de cómo es la psicofarmacología en el adolescente, un título que le he puesto muy formal esta vez, pero bueno, ya le vamos a dar un título más televisivo para que la gente entienda. El fármaco en los adolescentes, cuándo necesitamos un fármaco y demás. ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo estás? Gracias, Pablo, por la invitación. Me encanta estar acá. Verdaderamente un placer. Bueno, mira, Laura, se me ocurre preguntarte, como primero en esto de que los padres por ahí ven que el adolescente inicie con una medicación, lo ven como algo, como que les agarra cierto como rechazo. ¿Estaríamos como en una cuestión de necesidad? ¿Estaríamos como en una cuestión de precaución? ¿En dónde lo encauzaríamos, lo encuadraríamos al tema cuando tenemos que iniciar con una medicación en un adolescente? Creo que una de las cosas más importantes es primero tener un correcto diagnóstico. Se me ocurre un poco, ¿no?, esta necesidad del equipo interdisciplinario en un adolescente, que es una cabeza tan compleja, entendiendo que además forma parte del equipo interdisciplinario o debería formar parte de la parte escolar, ¿sí? Vos que te has dedicado a esto. Sí, yo me he dedicado a esto bastante. Bastante, ¿no? Digamos, considerar la integridad de la persona, de este adolescente, en cada uno de sus ámbitos. Me parece que es muy importante. La psicofarmacología va a actuar cuando tenga que actuar y va a tener que indicarse cuando sea necesario. Y habitualmente nosotros lo hacemos cuando existen conductas de riesgo que no pueden ser controladas de otra manera, ¿sí? O sea, una conducta de riesgo sería que el adolescente, por ejemplo, atente contra su propia vida o pierda el juicio de realidad. No, no necesariamente. Por ejemplo, un chico que sea muy impulsivo, claro, ¿sí? Que rompa cosas, o que ¿sí? se agarre... o que se muerda, ¿no? Digamos, o sea, hoy tenemos un espectro de diagnósticos en adolescencias que es muy amplio. O sea, ¿sí? que sería solamente en el caso que sea necesario, y en el caso de que sea necesario y los padres, que también esto pasa bastante, sí, y los padres no quieren saber nada y el profesional ve es necesario, o sea, es muy necesario. Tema delicado ese, ¿no? Sí, creo que forma parte del gran trabajo que uno, y artesanal, trabajo sí, bien artesanal que uno tiene que hacer para darle la tranquilidad de que uno sabe de qué está hablando y que uno va a considerar los pormenores del caso y que vamos a ir y que vamos a evitar o intentar evitar la mayor cantidad de efectos adversos y que explicándoles siempre con la verdad. ¿Sí? Digo, sí, uno no va a medicar a un adolescente para tenerlo tranquilo, ¿sí? O para que piense igual que un adulto. También se da al revés, ¿no? Digamos, también se da padres que quieren que los chicos estén medicados porque los quieren tranquilos. Porque los quieren tranquilos, porque no se bancan una adolescencia tan movida. Dentro de todo normal. Claro. ¿Sí? La adolescencia es una etapa complicada. Siempre para todos. Sí, siempre lo fue. Para todos, ¿sí? Cuando hay síntomas o hay síndromes o hay diagnósticos certeros y firmados, creo que por ahí hace muy difícil la convivencia, porque obviamente uno se encuentra con un trastorno, una enfermedad, y sumale esto del control de la medicación, y que si sale y toma alcohol o quiere hacer una cosa y está tomando la medicación, entonces implica un montón de manejos en lo cotidiano y uno tiene que acompañar a esos padres. Claro, dentro de los principales como prejuicios, bueno, es la reticencia hacia la medicación del adolescente, como una cuestión de edad, como que va a arrancar ahora, tan chico, con una medicación. Bueno, vamos dejando un poco en claro que solamente cuando sea necesario. Y por el otro lado, él va a quedar dormido. Sí. ¿Qué tan cierto es? No, digamos, no necesitamos dormir, gente. ¿Por qué se hizo ese prejuicio? No sé por qué, porque lo cierto es que si lo damos de la manera correcta no deberíamos tener ese efecto adverso. Claro. ¿Sí? Digamos, no quiero un hijo dopado o no quiero estar dopado, te dicen los adolescentes, y tal vez es suficiente la manera de cuestionarlo de ellos como para que uno lo vaya trabajando y vayamos tolerando. Y vayan tolerando ellos esto de la sedación o de calmar ciertos síntomas de manera progresiva, y para eso usamos bajas dosis. Claro.
Son dosis chiquitas, digamos, a los efectos de dejarte dopado, como te dicen ahí. Exacto, sí. Tratamos de evitar, digamos, sustancias asociadas al consumo, como pueden ser las benzodiazepinas. Claro. ¿Sí? Creo que eso también es importante, porque muchos te dicen, pero después se va a hacer adicto, después, ¿cómo hacemos para sacársela? Claro, ¿Sí? ese es otro de los grandes prejuicios. Exacto. ¿Cómo hacemos para sacarle después la medicación? Por eso creo que lo más importante es tener un correcto diagnóstico. ¿Sí? Bien, pero en un correcto diagnóstico, por ejemplo, decimos, no sé, una depresión bastante profunda, con un episodio depresivo bastante marcado y demás, bueno, vamos hacia la psiquiatra, medicación. ¿Se va a hacer adicto a esa medicación, ese antidepresivo, ese a lo mejor antipsicótico? No necesariamente usamos algo que sea sedativo, podemos usar algo activador, podemos usar un estabilizador del ánimo que no va a generar grandes efectos sedativos, ¿sí? Depende, por eso, el caso a caso es lo importante. El caso a caso es lo importante, ¿sí? Bueno. En una depresión, ¿no? Sí. Supongamos, como vos me decís, en una depresión yo voy a tener una persona que está aislada. Sí. Que tiende al aislamiento, ¿sí? Entonces lo que voy a intentar hacer es sacarlo de la casa. Claro. ¿Sí? Que acepte salir de la habitación primero, que acepte abrir la ventana de su pieza, que acepte salir de la casa, que vuelva al colegio. Sí, pasan a vivir como en un mausoleo prácticamente. Exactamente, ¿sí? La vuelta al colegio después de una depresión para un adolescente es un montón. Sí, es un montón, cuesta mucho. Porque se encuentran con esto de la frustración, de todo lo que me perdí. Ellos tienen este término del FOMO, que es algo que a mí me encanta, que es el Fear of Missing Out, es el miedo a perderse lo que está pasando. FOMO, cada vez me encuentro con una palabra nueva. El FOMO de los adolescentes, ¿no? Sí. Digamos, el miedo de perderse algo. Es el miedo a perderse algo, ¿no? Entonces digo... En inglés, la sigla, ¿no? Entonces digo, cuando uno logra que empiece a aparecer esa sensación de, che, no me quiero perder la joda en el colegio del recreo, decir, bueno, estamos respondiendo. La campera, la presentación de la campera. Exactamente, todas esas cosas. Sí, bueno, creo que son cosas que nosotros vamos, y nosotros nos tenemos que ir ayornando. Yo ya estoy vieja, por así decirlo, para atender a adolescentes en algunos casos. Siguen muchas veces... Pero si te vas actualizando, ¿cuál es el problema? Mira, ya tenés como esos términos que yo ya no los tenía. Pero sí creo que es y importante. mirá que atiendo adolescentes. Sí, pero esa no la había escuchado. ¿No la había escuchado? No. Tienen un montón. Sí, hay. DEA es una que todavía siempre me dicen qué significa, pero nunca me acuerdo qué es lo que significa. Bien. Pero dicen, bueno, nada, DEA. No sé. Sí. Me quedo como diciendo... Bueno, te dejaron afuera, ¿no? Claro. Entonces, implica toda una actualización permanente, atender a adolescentes y enseñarles a los padres a que porque también tenemos que entender que el lenguaje es algo vivo, entonces nosotros tenemos que ir moviéndonos y enseñarles a los padres de que, bueno, van a tener que hacer un poco lo mismo y van a tener que acompañar. Muchas veces yo me divierto atendiendo a adolescentes porque entra el adolescente las primeras veces con el padre adentro, lo saco al padre y después le digo, bueno, ahora anda que yo lo voy a retar a tus viejos. ¿Sí? Entonces, llegó la hora de la verdad. Claro, ¿por qué? Porque lo cierto es que somos los padres de los adolescentes, los responsables de los cuidados y de hacer ciertas cosas. Sí. Y no de esperar y no poner tanta esperanza en una pastilla o en una terapia, ¿no? Y en el acompañamiento. Ese es otro error también bastante importante, que cuando llegan por ahí a la medicación los pacientes se quedan con la medicación y por ahí es como que empiezan a faltar la terapia, empiezan a hacer los sonsos y como que ponen mucho ahí en la medicación. Hay mucho peso puesto ahí y verdaderamente creo es que una parte. Es contraproducente. Eso. Claro, sí, eso es una parte. Yo siempre les explico que es psiquiatría y psicología, las dos cosas. Sí, y acompañamiento terapéutico y un montón de cosas. Fuera necesario, ¿no? sí. O sea, hábitos, bueno. Sí, todo lo que acompañe el contexto, pero como reduciéndolo un poquito, como... El trabajo con un triple espacio en un adolescente verdaderamente muestra mucha mejoría. Además, si uno tiene psicología, psiquiatría y acompañamiento terapéutico en un adolescente, es como que salen mucho más rápido que... Y sí, tiene como también una espalda ahí bastante importante. Creo que es muy importante poder planteárselo a la familia. Claro. Y, a veces te cuesta más que el adolescente acepte el acompañamiento terapéutico que la pastilla, ¿no? Porque la pastilla es cómoda.
No, es que el acompañamiento por ahí se sienten muy invadidos, po. Sí. Bueno, el Sí. acompañamiento, bueno, para la gente que por ahí no tiene idea de esto, pasaría a ser una persona joven a lo mejor que lo acompaña día a día en todas sus Exacto. cosas, la Sí. escuela. Que forma parte del equipo terapéutico Claro. y está conectado con el equipo terapéutico. Y bueno, y va mediando un poco ahí como la autorregulación del adolescente con el Entonces, medio en el que creo vive. que lo que antes hablábamos de la maravilla del doble espacio, hoy creo que el triple es como Claro. es mucho más rápido, ¿no? Claro. Es como el alfajor, pasamos de 2 tapas a Es 3. mucho más rico Más rico. en calorías. Esto sería en salud mental. Bueno, entonces para que a la gente le quede como cerradita la idea, lo que produce adicción son las benzodiazepinas. Exacto. Bien, nombres comunes para que la gente entienda. Clonazepam. Clonazepam, todas las que terminan en pam, por sí, ahí son clonazepam, medias. Sí, sobre todo el clonazepam y el alprazolam, que son los que tienen, Sí. son más asociados al consumo. Se produce adicción. Ahí sí. Ahí sí. También es cierto que tenemos muchos adolescentes que consumen y ese es otro gran espectro Sí. de tratamiento. Es otro. Sí, donde hay un abordaje diferente, igual que los trastornos de la conducta alimentaria. Yo me metí a tratar adolescentes básicamente a través de la Conducta conducta alimentaria, porque trabajaba en un hospital de día de trastorno de la conducta alimentaria. Y ahí es donde empecé a estudiar esto, ¿no? Digamos, pero cuando uno tiene una persona adolescente con un trastorno por consumo o con un trastorno de la conducta alimentaria, el tratamiento es diferente y obviamente es mucho más integral y mucho más complejo. Sí, tenés que tener otros lineamientos mucho más, Sí. más rígidos y que la familia acompañe bastante más. Y ya nos estamos corriendo de un ambulatorio simple, lo mismo que en grandes trastornos que por ahí tenemos, qué sé yo, una persona con un autismo que necesita medicación, uno lo va a entender y habitualmente los padres acompañan y están, o en una psicosis descompensada, en un adolescente, uno dice, bueno, perfecto, listo, sí, esos son padres que entienden, ¿no? Pero no es un adolescente que venga con un recorrido esperable, digamos, de un adolescente, ¿sí? Claro. Por eso es tan importante el caso a caso. Sí, hay que mirarlo Sí. como con detenimiento. Perfecto, Laura. Sí. Vamos a ir a una pausa, un minutito, y ya seguimos con ustedes, con Inconsciente Colectivo. Hablamos de salud mental. Bueno, y continuamos en Inconsciente Colectivo, hablando acá sobre salud mental con Laura Tamarit, que la tenemos, pero a las vueltas con las preguntas. Bueno, es la idea. Es la idea que nos quede como un poquito más, más concreto y más a la mano y que la gente lo entienda. Estamos hablando del tema adolescentes, medicaciones. ¿Qué cuadros, o sea, así generalmente, sé que en la individualidad habría que verlo, irían para medicación como en un general? O sea, Así como en grandes rasgos. Digamos. bipolaridades, supongamos. Un trastorno bipolar habitualmente sí, necesita medicación. Un trastorno depresivo, un episodio depresivo moderado, grave también. ¿Qué sería un episodio moderado grave para que la gente entienda? Por ejemplo, un episodio depresivo donde la persona ya pierde contacto un poco con la realidad, donde no se levanta, donde cuesta que... Se encierra, le cuesta bañarse, le cuesta levantarse. Pierde la rutina, ¿sí? Contacto con los amigos. Exactamente. Eso es tanto en adolescentes como en adultos. Nos vendría bien una medicación. Exactamente. Que no va a dormir más, va a levantar. Exactamente. A veces nosotros lo que hacemos es básicamente calmar algunos síntomas que permitan movilizarse, ¿no? O sea, a lo mejor sí da más sueño, a lo mejor no, sí, pero lo vamos manejando en lo cotidiano para poder refuncionalizar, si se quiere, a esa persona. Claro. ¿Sí? ¿La psicosis? La psicosis en todas sus formas, el trastorno bipolar sí, por ejemplo una esquizofrenia que comience de comienzo temprano. También, ¿por qué? Porque en estos casos muchas veces uno ve que hay ciertas cosas, ¿no? Digamos, alucinaciones, ideas delirantes que pueden llegar a ponerle a la persona en riesgo, que son muy molestas, ¿sí? Y que necesitan de este tratamiento, ¿sí? Y entonces creo que también es uno de los cuadros que uno va a ir a medicar casi seguro. Un trastorno obsesivo compulsivo severo, moderado, no severo. solamente es medio obse.
No, no, no. O sea, no, ¿qué no. hablamos severo para que la gente entienda? Y una persona que, por ejemplo, no puede salir de la casa porque, porque tiene que hacer un ritual muchas veces, Claro. o por ejemplo no se puede lavar, no puede dejar de lavarse las manos, un montón de Pobre. cosas. Claro, que ya se le parten las manos de la vaga que las tiene. Exactamente, habitualmente eso también se medica, ¿sí? Casi que de manera obligatoria también para permitirle Claro, para darle más funcionar. funcionalidad a la Exactamente. persona. ¿Episodios psicóticos? Sí, episodios psicóticos, sí. Los episodios psicóticos hay que tener en cuenta que no siempre un episodio psicótico es una esquizofrenia, un episodio psicótico puede estar asociado a un montón de cosas. Sí, puede estar asociado a un consumo. Exactamente. Puede estar asociado a un estrés. A un estrés postraumático, víctimas, por ejemplo, de eventos traumáticos, también es muy posible que tengan que recibir algún tipo de medicación momentánea, episódica. Transitoria, pero que Exactamente. hace que la vuelta también sea un poquito más, Sí, al normal de la persona. Exactamente. Cuando hay conductas autolesivas, muchas veces también usamos medicación, no siempre. No siempre, pero muchas veces Sí, sí. en el caso de las conductas autolesivas, en el caso de la ideación suicida, lo que siempre conviene es tener un doble espacio de intercambio de miradas, digamos, y por ahí ir viendo en qué momento intervenir con medicación y en qué momento no, Claro. y para qué, ¿sí? Y muchas veces depende el momento y qué tipo de medicación le vamos a dar, ¿sí? Sí. Bueno, siempre vamos a usar la misma. Sí, es bastante complejo eso. Pero bueno, lo tengo muy entendido, pero sería muy técnico para que la gente lo entienda, pero con mucha responsabilidad se medica a la persona que por ahí atentó contra su vida, no con cualquier medicación. No con cualquier medicación, no, y no todos. Claro, ¿sí? no todos. Los que tenían red, me dijiste recién. Por eso, digamos, si tenés red que te contenga el método, claro. digamos, uno puede evaluar, ¿sí? Pero también depende de cada profesional. Hay profesionales que sí, que eligen medicar todos de la misma manera, o, digamos, obviamente con las particularidades del caso, digamos, decir, y hay otros que elegimos no todos requieren medicación. Como que hacen una mirada más amplia. Sí, obviamente, elegir la no medicación muchas veces implica mayor trabajo para este equipo que acompaña, ¿sí? Claro. Lo que sí creo que es importante en el caso de las conductas autolesivas y de la ideación suicida es entender que siempre requieren un abordaje terapéutico y de ser posible interdisciplinario. Sí. Es lo ideal interdisciplinario. Es lo muy ideal interdisciplinario. O sea, pensando en esa persona, pensando en esa familia, con esa persona inserta en el núcleo, digamos, toda esta, y armando la red. Conducta de riesgo de un brote o de que la persona adolescente está en riesgo, el no dormir, por ahí me parece como una cuestión muy común que todos los casos que he tenido, no dormía y pasó después lo que pasó. Un brote. Es como una de las red flags que nosotros les decimos, un llamado de atención, el insomnio, digamos, los grandes llamadores de atención nuestra deberían ser el insomnio, la alteración de la conducta en cuanto al carácter, la aparición de irritabilidad, ¿sí? O un ostracismo y un retraimiento muy notorio, la disminución del rendimiento académico, ¿sí? Eso también tiene que ser un gran llamado de atención para nosotros, y obviamente que el paciente lo pueda decir. No, sí, por ahí los padres me ha pasado que después de que pasa todo, ¿no? El brote psicótico o el atentar contra su vida y qué sé yo, me dicen, lo que pasa es que se quedaba con el celular y yo tengo que trabajar y qué sé yo, y como que perdieron como ahí el hilo, digamos, del control de qué estaba haciendo, y bueno, y el chico se quedaba toda la noche, se iba desvelado, y bueno, ya es como que un autocaudal de pensamiento. De noche. Sí, los chicos, viste que tienen esta hablando de frases que ellos usan, esto del sobrepensar, ¿no? Digamos, tienen esta cosa de sobrepienso demasiado. Sí, bueno. En realidad no es filosofía de TikTok. Sabiduría tiktokiana. Tengo pensamientos intrusivos, tengo pensamientos así, ya te caen con la terminología lista. En realidad hay que pensar o hay que entender que el sobrepensamiento no existe como tal, digamos, no es un signo,
digamos, psicopatológico ni semiológico. Todos pensamos todo el tiempo, todos los que tenemos dentro de lo que se podría llegar a considerar una estructura psíquica que normal, digamos, va funcionando. por así decirlo, que va funcionando, estamos todo el tiempo pensando. ¿Sí? El sobrepensar no existe como tal, entonces digamos, no sería un síntoma, por eso muchas veces cuando los padres los llevan, pues dicen, no, porque está con muchos pensamientos y dice que sobrepiense, qué sé yo, y uno dice, no, bueno, está bien, todos pensamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que por ahí sí pesco mucho que le dicen a la rumiación ellos, el sobrepensar, que es como que piensan mucho en algo en particular que es medio nocivo. Sí, por eso, depende del carácter del pensamiento, de qué es ese pensamiento, pero bueno, ya está en el conocimiento más técnico nuestro, ¿sí? De poder discriminárselo y decir, bueno, listo, o sea, esto no es patológico, o esto sí. Está, entonces creo que esto sí es un peligro. Creo que es muy importante, ¿no? Bueno, pero para que la gente tenga en cuenta en casa que pierda la noche, red flag. O sea, insomnio, se pierde la noche, insomnio red flag. de más de 4 o 5 días es riesgoso, mucho. Es súper riesgoso. Obviamente, la disminución del rendimiento académico notorio es para considerar. El cambio de carácter, la disminución del apetito o el aumento de la desaparición de comida a veces, ¿no? Que empiezan esto, ¿no? Empiezan con el picoteo nocturno, cuando no duermen van a la heladera y empieza a desaparecer comida. También son llamados de atención que nosotros como adultos tenemos que considerar y ver, bueno, a ver, ¿qué está pasando por acá? Claro. Lo otro que se me está quedando en el tintero, que mientras me vas hablando me acuerdo así como prejuicios, viste, cosas que me dice la gente, no suelta más la medicación. No siempre es así, ¿o no? No, no siempre es así, hay que trabajarlo muy bien. Pero a medida que va evolucionando... Cuando yo les indico la medicación, habitualmente yo tengo como algunos esquemas medio pro formas, les digo yo. Entonces, por ejemplo, si tienen mucha ansiedad, le doy 3 tomas de alguna medicación, entonces le digo a la mañana, a la tarde, a la noche, ¿no? Entonces, yo ya sé que cuando la ansiedad calma, la de la tarde va a desaparecer y se le empiezan a olvidar, ¿no? Entonces, me dicen, no, es que no estoy tomando la toma de la tarde. Bien, está perfecto. Sí, es eso. O sea, justamente. Sí, ahora, era una trampa. Era una trampa, ¿no? Justamente, era para eso, ¿no? Digamos, porque ellos empiezan a ver que, me la empecé a olvidar. Sobre todo, por ejemplo, cuando uno tiene pacientes que son muy obsesivos, ¿viste? Que es como todo a horario, se ponen la alarma, 5 alarmas, la puedo tomar todas juntas, no la podemos tomar todas juntas. O sea, pues sí, verdaderamente a veces torturamos gente, ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, está bien, perfecto. No pasa nada con que te olvides una toma. Si uno no usa medicación que tenga vida media tan corta como para... Digamos, no es un antibiótico, no es que van a estar presos de la medicación. Sí. Bueno, Laura, la verdad que un recontra gusto tenerte. Igualmente venir acá, me encantó. Esto ha sido todo, querido. Del otro lado, para que no le tengan tanto miedo a la psiquiatría, a la psiquiatra las puede recibir a los adolescentes. Que estén muy bien, nos vemos el sábado próximo.